¿Ya? Son las 5 de la tarde con 10 minutos de este día, martes 20 de enero del 2026, y saludamos a nuestros amigos quienes están en compañía de APAC TV y Yactapi Entrevistas en esta tarde, trayéndoles un poco de información que se ha generado el día de hoy. Como ustedes sabrán, pues en horas de la mañana nosotros nos dirigimos a la comunidad de San Rafael para darles a conocer los emprendimientos que se están desarrollando en la zona. Pues sabemos que hay un problema de contaminación bastante grande del lago San Pablo. Sin embargo, hay algunas comunidades que se están organizando con proyectos comunitarios justamente para tratar de sobrellevar la contaminación que se da en este sitio. Como ustedes sabrán, hemos recorrido una de las plantas potabilizadoras de agua, analizamos un poco cómo es el sistema de cultivo de lechuguines, que posteriormente estos sirven para la elaboración de productos orgánicos que sirven para la agricultura. Así que está ahí nuestra entrevista, nuestro reportaje, para que usted pueda visibilizarlo a través de nuestras redes sociales, de nuestra página, por supuesto. También decirles que hemos seguido un poco de cerca las declaraciones que tienen de parte de la Policía Nacional sobre lo que lastimosamente se registró ayer en horas de la tarde, en donde 2 personas perdieron la vida tras un ataque armado, esto en el centro de Otavalo. Lo que supieron manifestar las autoridades es que se están desarrollando varias investigaciones con cámaras de seguridad, incluso se habían realizado en la tarde de ayer algunos allanamientos para dar con los responsables de este hecho que enluta a una familia. Pues sabemos que 2 personas, fueron 2 hermanos quienes habrían perdido la vida el día de ayer. Nosotros también trajimos a colación los particulares de esta información. Tenemos entendido que el día de mañana el COE cantonal, liderado por la alcaldía de Otavalo, la Policía Nacional, líderes comunitarios, el Cabildo Quichua urbano y rural, también se están reuniendo para establecer mesas de diálogo, estrategias de cara a la delincuencia que a todos nos afecta y nos ha dejado bastante preocupados por el nivel de violencia que se está desarrollando aquí en el cantón Otavalo, una ciudad bastante tranquila que ha sido marcada por hechos de violencia. Sin embargo, también estamos aquí trayéndoles noticias positivas, trayéndoles información también, algo bueno, algo refrescante, más que todo tratando en esta ocasión de impulsar el talento otavaleño que se da aquí, desde otros espacios ahora de la música, pero desde el rap. Quizás no es muy conocido este tema, para eso justamente pues vamos a saludar la presencia de Brian Lema, sí, o conocido en el mundo artístico como Nanki. ¿Cómo está? Muy buenas tardes, gracias por la apertura. Muy buenas tardes. Bueno, un saludo a todas las personas que se vayan conectando, que vayan viendo la transmisión. Yo soy Brian Lema, ese es mi nombre. Además de eso, yo me puse un nombre para más o menos entrar a este mundo artístico, ¿no? Y bueno, explotar un poquito de lo que es las emociones, tratar de dar esa fluidez. Entonces, mi nombre también es Dananki y bueno, me conocen de las dos maneras. Cuéntame, Anaki, sabemos que ya son 5 años que te estás dedicando al rap, pero en quichua. Nosotros tuvimos la oportunidad de escuchar un poco de la música que realizas. Y cuéntame cómo ha sido estos 5 años de música para ti, para tu vida. ¿Qué tan difícil es incursionar en este mundo? Bueno, la verdad es que ha sido bastante bonito. A mí me gusta el rap y creo que eso es lo que más me impulsa a seguir haciéndolo, ¿no? Tengo bastantes, bueno, me caracterizo por tener bastantes emociones y emociones un poco fuertes, energías fuertes que de cierta manera necesito que fluyan, que no se estanquen, que no se queden solo en mí. Y claro, o sea, también respondo a la realidad que yo vivo. Hay realidades fuertes que he vivido, como por ejemplo el racismo. El racismo ha sido algo que también ha marcado mi vida. Hay realidades que recientemente se acaban de vivir, como por ejemplo del paro también. Han sido cosas que marcan a uno y siento que hay esta necesidad de resignificarse en cada proceso sociocultural que existe y todo. Nosotros hemos escuchado el tema Mishu Mashimishu. Mashi y Sí. Mishu, sí, y hablas un poco de la resistencia que tienes, hablas un poco de la historia. Debido a los hechos del año pasado, esto se vivió muy También. fuerte y fue motivo de inspiración. ¿Cómo es tu proceso de creación para estas notas, estas canciones que tú sacas?
Bueno, a decir verdad, esta canción de Mashi Mishu ha sido una canción que la escribí ya antes de lo que ocurrió, lo del paro, ¿no? Como comento, o sea, el tema del racismo ha sido algo presente en mi vida, lamentablemente. Desde pequeño, pues yo he tenido experiencias que no han sido bonitas y yo pienso que, chuta, capaz que la mayoría, por no decir todos los quichuas, tenemos al menos una anécdota que contar de racismo, de discriminación hacia nosotros. Entonces, todo eso ha sido algo que me inspiró en su momento y claro, después justo llega el tema del paro y ahí se visibiliza más lo que es el tema del racismo. Y pienso que eso también, no sé, de cierta manera, o sea, ayudó a cierta parte de la población, sobre todo quichua, que se pudo representar de pronto en esa canción. Esa canción habla del orgullo quichua, habla de esta problemática que esperemos que se erradique. Nosotros queremos que nuestros pasos que demos sean como para eso, ¿no? Que se erradique por completo lo que es el racismo. Y esto justamente es muy importante y necesario que haya música con propósito, que pueda expresar este tipo de problemáticas que son cada vez más visibles. Cuéntame la interacción, tú nos dices que a raíz del paro se ha visibilizado más tus canciones, pero ¿cómo ve la gente? ¿Qué es lo que dice? ¿Qué es lo que comenta? ¿Cómo ven también otros compañeros del entorno musical que generes este tipo de música? Bueno, la verdad es que la población, como comento, no. Aquí yo pienso que no está muy apegada a lo que es el tema hip hop rap y más bien, o sea, lo que hacemos compañeros como Runa Rap, por ejemplo, Denver, Soberanos, que al menos son las escuelas más presentes en mí. Pienso que damos como que ese granito de arena y tratamos de educar también al oído de las nuevas generaciones, como para que entiendan al rap también como una herramienta versátil y no solo una herramienta, sino más bien una manera de vivir, una cultura. Porque prácticamente el rap también es una cultura. El rap es un elemento de la cultura del hip hop. Y claro, o sea, hay que remontarnos también en la historia. El hip hop también nace desde la insurgencia. El tratar de dar la voz a las personas que han sido racializadas, a las personas que han sido discriminadas, a las personas que son sometidas por el Estado. Entonces, eso. ¿Y cómo ve la gente este tema? Muchas veces al decir es rap en quichua, pero quizás no está bien visto por otras personas quienes mencionan que quizás está deformando un poco la cultura, más que todo quichua, a través de la música, porque quizás siempre asociamos al tema de que o es necesario hacer música a través de instrumentos andinos, a través de siempre de ritmos conocidos siempre, pero ahora es otra manera de hacer. ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo acepta la gente o cómo lo ve más que todo? Bueno, desde mi perspectiva pienso que es necesario esta resignificación de la identidad. Es necesario siempre estar evaluándonos nuestra identificación, nuestra autoidentificación, cómo nosotros nos vemos a nosotros mismos, nuestra percepción del mundo y de las personas que nos rodean. Por otra parte, también es cierto que la cultura no es algo que se queda estática ni nada por el estilo, sino más bien es algo que se mueve. Existe la diversidad y yo pienso que deberíamos responder a eso, crear lazos, crear comunidad. Entonces, desde la óptica de crear comunidad, pretender que nosotros, o sea, vamos a quedarnos haciendo solo música tradicional, solo San Juanitos, por ejemplo, Exactamente. es algo, no sé, desde mi perspectiva un poco errado. Entonces, yo pensaría que hay algunas agrupaciones que están haciendo lo suyo, ¿no? Enmarcando lo andino y también sumándole a otra propuesta que de pronto viene de afuera. Entonces esto nos ayuda a que nosotros le metamos nuestra esencia y que saquemos música propia desde nuestras comunidades y desde nuestros espacios. Pero ¿crees que eso en sí no altera la cultura porque sigue manteniéndose la esencia? Sí, yo pienso que no altera la cultura y de todos modos, o sea, las culturas, o sea, están para seguir evolucionando y seguir construyéndose. Entonces la cultura es algo que se construye constantemente.
Muchas gracias. Recordarles a nuestros amigos que estamos en vivo a través de APAC TV, aquí en Yactapi, entrevistas con Ananki, que nos está comentando cómo es su trajinaria durante estos 5 años de música, de rap quichua, que nos está comentando cómo es, más que todo, el mensaje que deja a partir de sus creaciones, que han sido más visibilizados, especialmente en el paro, y que mucha gente ya lo está comenzando a conocer. Por favor, Ananki, cuénteme un poquito la proyección que usted tiene, si vienen más temas, cómo, si tiene algún otro proyecto con otros artistas. Sabemos que aquí en Otavalo hay mucha diversidad también de artistas, por ejemplo, Mafia Andina, si no me equivoco, que es uno de los referentes del Quichua Rap, que realmente se está saliendo a nivel nacional, está dándose a conocer, pero cuénteme si tiene esa alianza, qué futuro o viene para usted. Bueno, sí, el proyecto del hip hop, del rap, bueno, al menos, o sea, como Ananki, ¿no? Obviamente no ha terminado, de hecho es algo que todavía sigo aprendiendo y construyendo, resignificando, como comento, y eso pienso que va de largo. A mí me encanta la música desde pequeño y pues pienso que es una manera, no sé, un poco más versátil de poder hacer música y poder llegar con el contenido de nosotros, con el mensaje quichua, con el mensaje andino a diferentes personas. Entonces, en ese aspecto, pues, por ejemplo, este año mismo yo espero poder hacer el lanzamiento de algunos sencillos más. Claro, también tengo previsto mandar un álbum, pero bueno, todavía eso está en proceso, se sigue haciendo. Y nada, pues, o sea, también cabe mencionar a los compañeros que se encuentran en la movida. Eso no dejo de mencionarles, Runa Rap, Denver, son grandes amigos míos también y con los que hemos compartido tarima, hemos compartido músicas incluso, entonces sí, espero que estas alianzas se vayan fortaleciendo más y aquí que en Otavalo pues se vuelva un poco más presente lo que es el hip hop dentro de los quichuas, al menos de nuestras generaciones. Son nuevos ritmos realmente, ¿no? Quizás nuevos ritmos, no es todo reggaetón, por favor, porque muchas veces las nuevas generaciones solo están relacionando a esto, pero hay músicos aquí bastante hábiles, bastante talentosos, que vienen con otros temas, con innovación en música, así que el llamado también es para consumir lo nuestro, lo que se genera aquí desde territorio otavaleño. Por acá nos llegan saludos, nos dice Stalin Mazapanta, nos dice saludos para Nanki desde las montañas del Cotopaxi. De Urco a Urco, es un amiguito mío con el que tenemos una cancioncita pendiente por sacar. Así es. Bueno, muchísimas gracias a quienes están interactuando con nosotros. Por favor, ya casi para finalizar esta entrevista, cuénteme en dónde le podemos localizar, redes sociales, si tenemos, desde ya les invito a escuchar, a mí me gusta mucho Mishu. Mashi Mishu. Mashi y Mishu, yo tengo Sí, sí, para... no se preocupe. Sí, sí, y eso, ¿por qué se llama así? Bueno, yo había visto el programa de don Germán Muinala. Él hacía estos podcasts con contenido, ¿no? A mí siempre me va a gustar bastante, o sea, algo que tenga contenido, que tenga un mensaje o de reflexión o emocional, pero que tenga contenido, pienso que es bastante importante y al menos los podcasts que hacía, pues, eran bastante, no sé, yo me nutría bastante de sus conversaciones que tenían y todo. Y cuando escuché el Mashi Mishu, pues, o sea, me gustó ese contraste que había, ¿no es cierto? O sea, el mismo hecho de nombrarles desde nuestra manera, nunca ha sido el Mishu una manera despectiva de decirlo, sino más bien, o sea, de identificarnos, ¿no es cierto? Entonces, y el Mashi, en cambio, como uno. Entonces, yo pienso que el Mashi y el Mishu debería ser uno solo, ya que estamos viviendo en un pueblo con raíces quichuas, raíces andinas. Pensaría que debería haber esta conciencia social por parte de todos y que se respete, ¿no? Que se respete eso y que deje de existir este tema del racismo, que deje de existir esta discriminación, el fascismo y todo. O sea, es algo lamentable lo que se pudo ver este octubre pasado y es algo que, o sea, no se quiere volver a ver, pues.
Eso es lo importante, ¿no? Algo con propósito, en esta ocasión música con conciencia que pueda llevar al debate, generar debate y más que todo a generar cuestionamiento a lo que se está viviendo ahora. Quizás, bueno, estamos algo golpeados por la noticia que se generó el día de ayer, producto de la inseguridad, pero tras de eso sabemos que hay otras cosas, hay un abandono estatal, no hay la oportunidad de que las personas puedan superarse, no hay plazas de empleo y generan estos hechos delictivos. Así que muy importante. Yo les invito realmente a que puedan escuchar una de las canciones que está ahí, que tiene bastante propósito y que hay unas interpretaciones en quichua, y en quichua yo no puedo pronunciar mucho, pero qué tan difícil o qué tan fácil es rapear en quichua. Bueno, para mí ha sido algo que yo lo adopté, Ujú. como les comentaba hace un momento, pues no, yo lamentablemente no soy quichua nato, sin embargo, pienso que es responsabilidad de cada uno adoptar eso porque el idioma es algo que trasciende, ¿no? El idioma, en el idioma está la cultura, en el idioma está las vivencias y la identidad quichua. Entonces, por ahí escuchaba que cuando un idioma muere, pues muere también una cultura, una forma de pensar el mundo también. ¿Qué les dices a las nuevas generaciones que no tienen esta perspectiva? Bueno, pienso que debemos ser un poco más conscientes, ¿no? Todos hemos tenido nuestros padres, tenemos nuestros abuelitos, tenemos gente que se comunicaba así de antemano y que fue con ese idioma al mundo. Y yo pienso que no deberíamos dejarlo rezagado, no deberíamos darle la mínima importancia, sino más bien es uno de los ejes principales en los que deberíamos concentrarnos últimamente. Y bueno, también, o sea, doy un saludo a las personas que están al frente de proyectos en Quichua como mi compañera Janet, tengo también otro compañero que, no sé si me equivoco, José Luis, el apellido ya me olvidé, pero tiene una página también de Quichua y bueno, son personas que aportan, ¿no? Aportan bastante y claro, pues, o sea, es merecido también para ellos decirles que hacen una labor bastante importante dentro de la cultura. El reconocimiento para ellos quienes Ujú. siguen trabajando esto porque no se muera, no se Exacto. muera la lengua. Por favor, ahora sí, para finalizar, la invitación para ver en dónde te podemos Ujú. seguir en tus redes sociales, en todas las plataformas que Ujú. esté colgada tu música. Bueno, pueden seguirme como Ananki, estoy en Facebook, en Instagram, estoy en TikTok también. Este, estoy en YouTube también, tengo ahí un EP que lancé en el 2021 y el sencillo que pude lanzar este año pasado, ¿no es cierto? Además de eso tengo colaboraciones con el grupo Churay, por ejemplo. Tengo una colaboración también con mi amigo y panita, bueno, el Freddy Santana, con el que también sacamos un tema llamado Efraín, que fue, este sí, dentro del contexto del paro, fue dedicado para Efraín Fueres. Y bueno, pues espero que puedan ahí escuchar las músicas, espero que las escuchen con atención y pues sepan que también se vienen más cositas como la frase, Vienen cositas. se vienen cositas, la frase famosa, ¿no? Sí, se vienen cositas y esperen a más musiquita que vamos a seguir, que voy a seguir sacando desde mis canales y pues ahí para que me sigan y puedan estar pendientes de eso. Agradecerte, Ananki, felicitarte por estas nuevas iniciativas que vienen desde aquí, desde los jóvenes que intentan recuperar la tradición, la cultura, la lengua a través de nuevas plataformas, nuevos espacios que quizás todavía no han sido conquistados. Así que esperamos nuevamente estar aquí contigo en esta ocasión, quizás la próxima con un nuevo éxito. Esperamos que sea así. Así que agradecerte y agradecerles a ustedes quienes han estado en compañía de APAC TV desde Actapi Entrevistas en este día martes. Reiterar que estamos constantemente actualizando la información que se genera aquí en la provincia de Imbabura, especialmente aquí en territorio otavaleño. Mi nombre es Pamela Benalcázar y siempre es un gusto estar en compañía de ustedes. Síganos, por ahí nos vemos en una próxima ocasión. Que tengan una buena tarde.